Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Ya saben, estamos en las principales plataformas de podcast donde nos pueden seguir, nos pueden recomendar. Gracias a todos por escucharnos semana a semana. En el capítulo de hoy vamos a tratar varias cuestiones. La primera tiene que ver con lo que hemos visto esta semana, una demostración brutal del poder real ejercido por Cristina Fernández de Kirchner versus el poder formal ejercido por Alberto Fernández. De eso va a tratar el comentario principal del capítulo de hoy. Y por supuesto no me pude resistir a utilizar en el nombre del capítulo la palabra morondanga, que introdujo Cristina Fernández de Kirchner y que rápidamente se convirtió en un hit en las redes sociales. República de Morondanga era. Eso era, República de Morondanga. También vamos a estar hablando con Alejandro Alfi, a quien pude entrevistar. Alejandro es periodista del diario Clarín, está especializado en medios, para hablar justamente del tema de los medios durante el gobierno de Alberto Fernández, frente a lo que es esta crisis que tiene al gobierno inmerso por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez, y también las diferencias que hay en la relación del gobierno con los medios en este gobierno versus el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y un tema que lo habíamos previsto en realidad para la semana pasada, pero que a raíz de, las fotos del cumpleaños de la primera dama, lo tuvimos que retrasar, que es la polémica sobre si Internet tiene que ser servicio público. Para hablar de este tema pude entrevistar a Silvana Giudice, que fue la presidenta del ENACOM durante el gobierno de Mauricio Macri y que ahora es la directora representante de la oposición en ese mismo organismo que es el que regula las telecomunicaciones. Estos son los temas que te propongo en este episodio de Micromundos, que empezamos así. Y decirle a todos los argentinos y a todas las argentinas que necesitamos imperiosamente otra forma de vincularnos. Por eso, Alberto, yo te pido, no te enojes ni te pongas nervioso, porque ¿sabés qué pasa? Cuando uno es presidente o presidenta en nombre de una fuerza nacional y popular, los errores, las fallas, las equivocaciones, las transgresiones, inclusive a normas que uno puede tener, se magnifican en el caso de los gobiernos populares y se exacerban para irritar, para indignar. Mientras tanto se han ocultado descarada y ostensiblemente la entrega de un país, el endeudamiento sin límites. Nosotros no necesitamos operadores de prensa ni operaciones de prensa. Somos militantes, tenemos representación y eso es lo que enaltece y convoca a la política. Por eso, Alberto, tranquilo, poné orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante. Sin lugar a dudas, el personaje de la semana se llama Cristina Fernández de Kirchner. Nunca como ahora, y en este discurso este fragmento que acabamos de escuchar, se vio en público la diferencia entre el poder real y el poder formal. O sea, para que no haya confusiones, Cristina Fernández de Kirchner es la que tiene el poder real, que reta al presidente, que es el que tiene el poder formal, ¿no? El presidente incluso, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el discurso, está escuchando como si fuera un funcionario más. La verdadera presidente es Cristina Fernández de Kirchner y él es un miembro más de su gobierno. Cristina Fernández de Kirchner dejó en claro que ella es la dueña de los votos, del aparato y por sobre todas las cosas del poder. Por eso es que le ordena a Alberto Fernández que ponga orden, ¿no? Interpretación que se puede hacer de esta frase de las más variadas, desde poner orden en tu casa para que no se filtren las fotos del cumpleaños de tu mujer, poner orden en el gabinete, poner orden en el gobierno, solucionar
toda esta crisis del cumpleaños, porque nos puede complicar electoralmente. Por caso, hay una encuesta de D'Alessio Berenstein que dice que el 42% de los consultados dijeron que el escándalo de Olivos va a influir en su voto. Alberto Fernández es el delegado del poder, no tiene el poder formal. Cristina lo reta porque además no fue capaz de mantener en reserva la celebración del cumpleaños de su mujer. Algo que el propio presidente se encargó de convertir en una crisis gravísima. Si ya era una crisis el descubrimiento de las fotos, la actuación posterior del presidente y del gobierno, bueno, solo ayudaron a acrecentar esa crisis. Pero más allá de todo esto, más allá de la anécdota de Cristina y más allá de la anécdota del cumpleaños de Fabiola y todo lo que está trayendo aparejado, las repercusiones del cumpleaños de Fabiola me parece a mí que terminaron por que todos pudiéramos corroborar que en la política argentina hay un nuevo paradigma. O sea, tradicionalmente todos entendíamos que el presidente de la nación era la persona más importante del país o la persona más poderosa de la Argentina. Nosotros tenemos una concepción casi paternalista de un presidente y ese presidente papá que viene a resolver los problemas, obviamente es la persona más poderosa de la Argentina. Esa fue la concepción tradicional. Probablemente una concepción un poco ingenua, ¿no? Un poco de modé también, pero es la concepción, me parece a mí, que tenemos los argentinos. Lo que vimos esta semana, lo que vimos, aunque lo sospechábamos, es que por encima del presidente está el verdadero poder, que está encarnado en Cristina. Es verdad, ¿esto es una novedad? No, no es una novedad. Todo esto se sospechaba. Incluso se sospechaba tanto que el propio Alberto Fernández de cuando en cuando nos hacía creer que él tenía con Cristina una sociedad entre iguales. Y muchos trataban de disimular que, bueno, era una cuestión de accionistas, pero que en definitiva era una sociedad entre iguales. Lo que Cristina nos explicó, lo que Cristina nos aleccionó, es que no se trata de una sociedad entre iguales. Ella es la que tiene las acciones y Alberto es un empleado. Y no lo digo esto por faltarle el respeto al presidente, pero esto es lo que se vio, esto es lo que dejó claro, esto se hizo en público. Digo, no es nada reservado. Cristina Fernández de Kirchner retó a Alberto Fernández, que es el presidente, porque ella es la que tiene el poder, ella es la que tiene los votos y ella es la que manda. Fundamentalmente eso quedó claro. Y como el presidente no solo no pudo resolver la crisis del cumpleaños de su mujer, tuvo que salir Cristina a poner orden. Porque la que primero pone orden, o trata de ponerlo, es ella diciéndole a Alberto que ponga orden. Por eso reta en público y por eso le explica al presidente y le dice hacia dónde tiene que ir. Le marca el rumbo. Si alguna vez Alberto Fernández creyó que podía existir algo llamado como el albertismo, si podía existir una posibilidad de reelección, me parece a mí que el presidente debe dejar al menos por un tiempo, esas ideas de lado. Obviamente, suenan rumores sobre posibles cambios en el gabinete. Todos los candidatos a ser reemplazados, bueno, por supuesto pertenecen a Alberto, que serían reemplazados por gente que pertenece, ¿no?, al kirchnerismo más rancio, que Alberto no pertenece a ellos. Alberto Fernández, que ha hecho gala, ha hecho una marca registrada de la contradicción y de las medias verdades y hasta de la mentira, me parece que con esto ya no puede más. Con este mecanismo que tiene, Alberto Fernández, después de esta crisis, no puede continuar con esta contradicción como política de Estado. No, me parece que Alberto Fernández va a tener que cambiar algo, porque si no
No va a ser la oposición la que le va a complicar la vida a Alberto Fernández, sino que van a ser los propios. Alberto Fernández hoy se muestra, para mí, completamente confundido, atribulado, débil, digamos, dando golpes completamente espasmódicos. Es claro que cuando uno ve lo que ha hecho el gobierno con la crisis del cumpleaños de Fabiola, uno se da cuenta que no hubo una directriz en el manejo de la crisis. No hubo gente que se sentó a diagramar una estrategia de cómo, digamos, enfrentar esta crisis, resolverla, minimizarla, encapsularla para terminarla. O sea, el presidente y su gobierno no solo no han podido minimizar la crisis y sus daños, sino que la han agrandado, la han profundizado, y tuvo que salir Cristina Fernández a poner orden, diciéndole al presidente que ponga orden y retándolo en público. Eso es lo que ha pasado esta semana. Lo que hemos visto esta semana es un nuevo paradigma político en acción, que todos lo sospechábamos. Esto es, permítanme la digresión, esto es como cuando en una familia todos los miembros de esa familia saben que el tío tiene un amante, pero nadie vio al amante, pero todo el mundo lo sabe, porque el tío desaparece sin dar demasiada explicación, porque tiene alguna ausencia a deshoras, porque atiende llamados telefónicos un poco extraños, porque hay cosas que no puede explicar del todo, y todo el mundo sospecha que el tío tiene un amante. Hasta hay alguno que puede decir el nombre del amante o quién podría ser la amante, y se manejan un montón de conjeturas, pero en definitiva todos los miembros de la familia no saben que el tío tiene un amante. Ahora, el verdadero escándalo se desata cuando alguien ve al tío caminando de la mano con la amante. Y ahí está, digamos, todo el mundo lo sabía, pero cuando eso que se sabía no se había comprobado y se comprueba, es donde, todos se quedan estupefactos, sorprendidos y enojados. Esto es lo que ha pasado esta semana. Todos sabíamos que acá había alguien que mandaba y otro que estaba en una inferioridad de condiciones. Bueno, lo hemos visto. Finalmente, esta semana hemos comprobado lo que todos sospechábamos a raíz de esta crisis. A lo largo de la semana el presidente criticó a todos. El presidente criticó a la oposición, criticó a Mauricio Macri, criticó a ese poder en las sombras, criticó también a los medios de comunicación. El presidente critica a todos por sus propios errores. Yo creo que el presidente no está arrepentido. El presidente está enojado. Y el presidente está enojado porque lo descubrieron. Este es el problema. Y está enojado, y más enojado, porque además Cristina lo retó. Si vimos ese reto en público, ¿cómo habrá sido el reto en privado? Eso también lo tenemos que pensar. El presidente recibió muchas más críticas de los propios que de la oposición. Entre las críticas de personalidades afines está la del expresidente uruguayo Pepe Mujica, que me parece que es la mejor forma de cerrar este comentario. Hace unos días se conoció la polémica foto de Fabiola, la primera dama argentina, celebrando su cumpleaños en plena pandemia. ¿Qué opina usted? Debe haber multitud de cumpleaños que en plena pandemia se festejaron, pero a los presidentes no se les puede perdonar. Probablemente en un intento por minimizar los efectos de la crisis originadas por el cumpleaños de la primera dama, el gobierno decidió dar a conocer videos de ese cumpleaños. Tomó a un periodista amigo, Roberto Navarro, y también a través de la televisión pública difundió los videos del cumpleaños de Fabiola. Probablemente para evitar que la oposición se hiciera de esos videos, ¿no?, y pudiera considerar un rédito político en el medio de la campaña. Una estrategia, muchos dicen que bastante extraña por parte del gobierno, porque en definitiva termina por confirmar las mentiras del presidente. Tuve oportunidad de entrevistar a Alejandro Alfi, que es periodista especializado en medios del diario Clarín, para hablar de esto y para hablar también de una declaración que hizo el presidente Alberto Fernández, un ataque fuerte a los medios esta semana, equiparando a los medios tradicionales
con los grandes grupos económicos y por supuesto que están en contra de lo que es un gobierno nacional y popular como el que él encabeza. Y también hablamos sobre el trato del gobierno con los medios ahora durante la presidencia de Alberto Fernández en comparación con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y cómo se distribuye la pauta oficial, que siempre ha sido uno de los grandes temas del kirchnerismo. ¿Qué conclusión sacás de cómo el gobierno se manejó con los medios, con la difusión de este video donde, digamos, del festejo del cumpleaños de la primera dama y además una acusación hace pocas horas del presidente de la Nación contra los grandes medios y una supuesta alineación con los grandes grupos económicos? Un argumento que ya hemos escuchado antes. Sí, Martín, la verdad es que es insólito lo que está pasando, porque el gobierno primero negó la existencia de ese festejo, después negó que hubiera fotos porque decía que estaban falsificadas, y luego terminó el mismo gobierno difundiendo los videos del festejo de cumpleaños de la primera dama, acusando a los medios que son críticos de la gestión oficial, lo cual es realmente insólito. Vos sabés que a mí me pasó de llamar a los voceros presidenciales hará unas 2 semanas más o menos, justamente para consultar cuando se conocieron las planillas de ingreso. Y yo preguntaba si había habido festejo de cumpleaños, y ellos decían que no, y lo negaban, pero enfáticamente. Yo le insistía, decía, pero acá entraron 10 personas, justo la noche del cumpleaños de Fabiola Yáñez, 4 en el cumpleaños de Alberto Fernández. Ellos decían que no tenía absolutamente nada que ver con los cumpleaños y que esa gente que fue era porque trabajaba con Fabiola Yáñez. Bueno, después se vio que era mentira lo que decían. Con lo cual, realmente que ahora acusen al periodismo, que fue justamente el que descubrió que ellos mentían, es algo realmente insólito. ¿Se puede hacer alguna diferenciación entre el trato que le daba Cristina Fernández de Kirchner a los medios durante su gobierno y el trato que el gobierno de Alberto Fernández le da a los medios? ¿Qué pasa? Que el kirchnerismo siempre quiere tener medios militantes a su favor. Y para hacerlo compra medios, ya sea de manera propia, con fondos de publicidad oficial, con fondos reservados, con empresarios amigos del gobierno. Esto lo vimos tanto en la gestión de Cristina Kirchner como ahora. Es decir, en ese sentido no es algo nuevo. Ahora, Alejandro... Pero sí, perdóname, te interrumpí. No, pero sí te quería decir que hay un cambio en cuanto al vínculo del gobierno con el periodismo profesional. En ese sentido, en el gobierno de Cristina, los funcionarios y la misma presidenta no hablaban con el periodismo profesional, no hacían conferencia de prensa, no daban entrevistas, y mismo los funcionarios tenían prohibido hablar con nosotros. Y en el gobierno de Alberto Fernández cambió eso porque de hecho los funcionarios dan entrevistas, Alberto Fernández también, hay conferencia de prensa limitadas, pero hay. Entonces en ese sentido me da la sensación que es diferente el trato, hay un reconocimiento a la existencia de estos medios y no se le quita, por ejemplo, la publicidad oficial, no se le quitó en la época de Cristina Kirchner, es decir, en ese momento estaba el aparato del Estado puesto en contra de estos medios y ahora no se ve esa situación. Bueno, ahí coincidimos y te quería preguntar sobre esto, o sea, coincidimos en que sí se ve, como vos bien decís, una apertura a los medios tradicionales o a los medios más profesionales y a los periodistas que trabajan en esos medios por parte de este gobierno en relación con el de Cristina. ¿Pensás que el escándalo de las fotos, el video, el cumpleaños y probablemente muchas otras cosas alrededor de esto que vayan a producirse puede cambiar, digamos, esa forma de relación más abierta que tenía el gobierno de Alberto Fernández? Mira, dentro del gobierno hay claramente 2 tendencias. La que está alineada con la vicepresidenta, que pretende justamente ir a un enfrentamiento frontal contra los medios profesionales, tal como ocurrió en el gobierno de Cristina Kirchner, y te diría el sector
más vinculado al presidente, Alberto Fernández, que pretende mantener este esquema. La verdad es que es un misterio hacia dónde vamos a ir, porque realmente nadie sabe ni siquiera hacia dónde va a ir el gobierno, con lo cual menos podríamos saber cuál va a ser el vínculo entre el gobierno y los medios de comunicación más independientes, más profesionales. De mi lado espero que se mantenga este vínculo, te diría, espero que se mejore este vínculo, porque realmente nosotros tenemos contacto, pero como te decía recién, a veces nos mienten, como ocurrió con el tema de las reuniones en la Quinta de Olivos, pero bueno, aunque sea nos atienden el teléfono, nos responden, hay un vínculo y no es un enfrentamiento ni desde los medios ni desde el gobierno. Entonces uno pretendería que mejore esa relación para que haya más conferencia de prensa, para que no nos mientan cuando consultamos, para que Alberto Fernández también nos dé entrevistas. Yo en mi caso particular vengo pidiendo ya hace un tiempo para mi programa de radio y no logro conseguirla, pero por ejemplo el mismo presidente me respondió, esto no hubiera ocurrido con Cristina. El presidente responde, mirá, no puedo, no tengo tiempo, cuando pueda organizamos, es decir, mantienen un vínculo. En el caso de Cristina Kirchner, nunca se pudo construir ese vínculo y cuando ella gobernó estaba bloqueado específicamente incluso para sus funcionarios. A ver, un tema que vos conocés muy de cerca porque lo has investigado. ¿Cómo está la distribución de la pauta oficial? Yo me acuerdo que durante el gobierno de Cristina las diferencias eran, digamos, enormes. A tal punto había una discriminación que Perfil terminó en la justicia con un fallo en la Corte. ¿Cómo está eso ahora? Eso mismo que estamos viendo o que estábamos analizando, que hay una mayor apertura a nivel periodístico por parte de este gobierno, ¿se refleja también en la distribución de la pauta oficial? Mira, te diría que a grandes rasgos sí. Es decir, vos sabés que ahí hay un fallo de la Corte Suprema que establece que el gobierno tiene que distribuir la publicidad oficial en términos equitativos para medios análogos. Este fue básicamente el fallo que dictó en su momento, como vos bien mencionás, en el caso Perfil y también en el caso del diario Río Negro. Uh-huh. Este gobierno lo cumple con matices, es decir, beneficia evidentemente también a medios que están alineados con el gobierno, pero no discrimina a los que son independientes del gobierno. Y ahí hay una diferencia muy importante porque, como vos bien decís, en el gobierno de Cristina Kirchner les habían quitado la pauta. Perfil fue a la justicia, Canal 13 fue a la justicia, es decir, muchos medios fueron, Majul, me acuerdo también, con su productora, y ganaron esos juicios, es decir, que se comprobó que había una distribución arbitraria de la publicidad oficial como un mecanismo de censura indirecta para castigar a los medios que eran críticos de la gestión oficial. Entonces, te diría que en ese sentido se corrigió mucho, el gobierno actual con matices, como te decía recién, pero distribuye la pauta en términos equitativos y hay una causa que es justamente la que vos decías, de Perfil, que la semana pasada la justicia falló diciendo que el gobierno actual tenía que indemnizar a Perfil pagándole la pauta que le había retirado durante los años del 2014 al 2017, lo cual es algo inédito, porque entonces la justicia ya está fallando en el sentido de que la publicidad oficial se tiene que distribuir, tal como dijo la Corte Suprema, en términos equitativos, entre medios análogos, pero además, ahora lo que incorpora es que aquellos medios que fueron castigados en su momento por el gobierno de Cristina Kirchner, retirándole la pauta oficial, bueno, ahora tienen que ser indemnizados. Antes que estallara todo este escándalo con la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez, la polémica de la otra semana tenía que ver con Internet, ¿no? La declaración de Internet como servicio público, que es algo que está en la justicia, y el presidente había salido muy fuerte a hablar sobre este tema. Escuchemos qué decía en ese momento. La biblioteca de hoy se llama Internet, porque hoy la información hay que buscarla allí.
Y es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque dije que Internet es un servicio público. Que se enojen, vamos a hacerlo un servicio público para que llegue a todos y todas las argentinas. Y para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas. El concepto de Internet como gran biblioteca del mundo es un concepto desactualizado. El presidente atrasa un poquito. Digamos, Internet ya no es solo la biblioteca más grande del mundo, como decía el presidente. Internet es mucho más que eso. Represas se manejan a través de Internet, las transacciones bancarias, cargar nafta, pagar. Hay un montón de cosas que hace Internet mucho más allá que lo que decía el presidente de la biblioteca del mundo, porque allí está la información. Es mucho más que eso. No digo que no sea importante, pero ese concepto es un concepto completamente arcaico. Internet justamente es vital porque es mucho más que eso. El presidente tiene una visión un poquito antigua de lo que es el fenómeno de Internet. Ahora, ¿qué significa que Internet sea servicio público? Básicamente a mí me parece que el gobierno acá lo que está apuntando es una cuestión de tarifas, ¿no? Es convertirlo en un servicio público para que de esta manera pueda regular las tarifas, ¿no? Y que pueda regular las tarifas a fuerza de decreto. Digo, la vieja receta del kirchnerismo, no estamos viendo nada nuevo. Es cierto que en la Argentina Internet es cara y es mala, y es lenta. Lo lógico en un país normal sería, digamos, alentar la inversión y que vengan empresas y compitan entre sí. Por ejemplo, en el Reino Unido hay tantas empresas que ofrecen servicios de Internet que el gobierno ha diseñado una página, ¿no?, donde compara las empresas, donde comparan no solamente los precios, sino lo que ofrece cada empresa. Algo que en la Argentina, obviamente, estamos muy lejos de todo eso. Tuve oportunidad de entrevistar a Silvana Giudice. Silvana Giudice fue la presidente del ENACOM durante el gobierno de Mauricio Macri y hoy es la directora de ese organismo por la oposición. La primera pregunta que le hice es más que obvia, es ¿cuál es su opinión de convertir a Internet en un servicio público como quiere hacer el gobierno? Bueno, a mí me parece, en primer lugar, confuso que el presidente, con un tono admonitorio, diga va a regular Internet como servicio público, aunque no le guste a algunos, cuando en realidad el decreto del 21 de agosto del 2020 establece a todo el servicio TIC como un servicio público. Por lo tanto, ya está por su gobierno determinado que el tratamiento para Internet es con un alto nivel regulatorio en temas de tarifas y de provisión de servicios. ¿Querrá entonces el presidente avanzar un poco más sobre la regulación de Internet? ¿Tiene que ver esto que dijo sobre la conectividad o sobre los contenidos? A mí realmente me preocupa y por eso advierto que desde la nueva gestión, el Plan Nacional de Telecomunicaciones y Conectividad que habíamos desplegado con el presidente Macri fue prácticamente interrumpido y hoy las empresas que deben invertir para que la Argentina siga avanzando en materia de telecomunicaciones no solo no invierten, sino que están apenas cubriendo los gastos de mantenimiento de las redes de 3G y de 4G. Imagínense que en el mundo los países ya están migrando casi completamente al 5G y en la Argentina todo el sector privado solamente está dedicado a mantener la infraestructura que ya tiene. Esto realmente es grave. Déjame que te interrumpa en lo siguiente. A mí me da la impresión que a lo que se refiere el presidente es una cuestión de conectividad, al acceso, digamos, de la mayor cantidad de gente posible. No sé si tiene que ver tanto con los contenidos. Bueno, no, te planteo lo de los contenidos porque no sería descabellado. Ya hubo distintas intervenciones durante estos 2 años, tanto de la Defensoría del Público como de otros organismos, de plantear que los contenidos de Internet deben tutelarse, restringirse, monitorearse. No es descabellado que te lo plantee esta alerta. Pero volvamos a lo que vos te planteabas y es lo que me parece que es central para analizar, porque hay como un relato
facilista, donde se cree que Internet es un recurso como el aire y que entonces todos podemos acceder a él porque es como respirar. Bueno, hay que explicar en términos muy sencillos que Internet no funciona si no hay infraestructura costosa, de capital intensivo, que requiere no solo instalación, sino después operación y mantenimiento. ¿Cómo se hace esto en el mundo? Bueno, a través de la inversión privada. No hay país desarrollado, ni siquiera China, que es un régimen, estatal comunista, donde no existe la visión del capitalismo tradicional, ni siquiera en China es el Estado el que invierte en sus empresas de telecomunicaciones, porque las empresas más poderosas de China, como Huawei, son empresas que funcionan en el mercado con capitales privados y que se mueven en las economías mundiales con un alto poder de desarrollo. ¿Por qué? Generan empleo, puestos de trabajo y a Internet de calidad. Entonces, en la Argentina, ¿cuál es la mirada? Vamos a ir a un esquema absolutamente estatal, donde desde, supuestamente, el Fondo de Servicio Universal, que es un fondo que el Estado maneja de los impuestos que se le cobran, por decirlo de alguna manera, a las empresas privadas, desde ese fondo plantea el presidente, tal vez, cubrir con la infraestructura de Internet que hace falta a todo el país. Bueno, eso es imposible, pues el fondo es limitado y no alcanza ni siquiera para un área urbana para generar la infraestructura de fibra óptica que hace falta o de otra tecnología como puede ser satelital. Entonces, vayamos a la realidad. ¿Cómo se desarrolla Internet y cómo se llega a cada argentino en zonas geográficas complicadas como tiene la Argentina, con población altamente vulnerable y con necesidades básicas insatisfechas? Esto no se hace desde el Estado, se hace con una fuerte inversión de capital privado, por supuesto conjugada con inversión pública y regulada por el Estado, pero si no atraes capitales para la inversión en la Argentina, difícilmente puedas despegar en tecnología de infraestructura de telecomunicaciones o de ninguna otra cosa. Bueno, esto te quería justamente preguntar, siendo que vos fuiste presidente del ENACOM. El presidente aludió a Finlandia, digamos, como uno de los países que tiene Internet como servicio público, y también creo que aludió a Francia. Finlandia le contestó y le dijo que si bien es servicio público, eso no significa que el Estado se meta, sino que lo que buscan tender es que haya competencia y multiplicidad de prestadores. A mí me da la impresión que uno de los problemas que tiene la Argentina es que no tenés muchos prestadores. Es muy difícil irte de una compañía a otra, no hay demasiados. ¿Por qué la Argentina no puede atraer más prestadores de Internet para que haya una competencia y de esa manera bajen los precios? Tal vez para algunos piensen que esta postura puede ser, o este análisis puede ser un poco ingenuo, pero ¿por qué no se puede hacer? No, todo lo contrario. Yo adscribo a esa teoría. Hay que traer mayores prestadores. En la Argentina no solo hay 3, te quiero aclarar. Hay 3 operadores de telefonía móvil, pero hay más de 2.500 prestadores de Internet, contando todas las pymes cooperativas y empresas proveedoras de Internet en todo el país. Es un mercado diverso que tiene operadores grandes, medianos y pequeños. Desde el ENACOM, en nuestra gestión, lo que se había hecho era fomentar a los pequeños operadores a través de créditos no reembolsables en zonas de baja densidad poblacional para que estos prestadores puedan competir en una cierta simetría con los operadores grandes, y así se diversifica el mercado. El problema es que para la inversión que se necesita en un país con una conectividad media y no total, como es el nuestro, es una inversión de miles de millones de dólares. Y quiero decirte, por ejemplo, para Internet móvil durante 4 años en el gobierno de Macri se invirtieron más de 4.000 millones de dólares por los operadores privados. Desde el 2020 hasta ahora, los operadores privados solo desarrollan mantenimiento, no hay inversión nueva en las redes, y la plata la pone el Estado. 2.900 millones de pesos lleva invertido el ENACOM en aportes a las empresas privadas para que planteen Internet. ¿A vos te parece que es una buena ecuación que con una regulación como esta de servicio público el que termina poniendo la plata sea el Estado? En definitiva, nosotros mismos. Es decir, que con nuestros impuestos solventamos a empresas privadas a través de estos subsidios para que nos den Internet, que también tenemos que pagar. Entonces, de esta manera, la visión estatista de Internet es una muy mala solución. Lo que hay que hacer es atraer inversiones, capital genuino que genere puestos de trabajo, infraestructura de punta, y para eso, en el mundo, en ningún lugar del planeta, te lo vuelvo a decir, ni siquiera en China, se confía
de los recursos del Estado, sino que se incentiva la competencia del sector y se atraen capital. Es mentira que en Finlandia o en Francia Internet sea servicio público. Es un servicio esencial, que es una categoría para que no haya huelgas y no se corte la provisión del servicio. Pero de ninguna manera el Estado pone un pie encima de las empresas y los operadores privados, como intenta hacer la Argentina, fijando tarifas uniformes o regulaciones excesivas que desalienta la competencia y las reglas del juego del mercado, ¿verdad? Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos. Mientras me preguntaba, ¿cuál va a ser la nueva polémica en la que nos encontraremos todos inmersos la semana que viene, ¿no? Además de las viejas polémicas que van a seguir. Se dice que ahora el gobierno se está preparando para el anuncio del embarazo de Fabiola Yáñez. Vamos a ver qué es lo que puede suceder. Pero se dieron cuenta que por lo general las primeras damas, que es un cargo honorífico, traen problemas a la Argentina, ¿no? Siempre ha habido polémicas con las primeras damas. Tal vez sea momento, ¿no?, de empezar a rever si es necesario tener una primera dama. El otro día leía que esta primera dama, la actual primera dama, la del cumpleaños, tiene 13 empleados. Y la pregunta es ¿por qué la primera dama necesita 13 empleados? Si no sabemos muy bien las actividades de esta señora o qué es lo que hace, para qué nos sirve a todo el pueblo argentino. La verdad es un gran misterio. Esto fue Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Ya saben, nos siguen en las principales plataformas de podcast. Nos reencontramos el sábado que viene. Muchas gracias.